lenguaje literario es marginal, ¿no? Los poetas marginales, Rimbaud, Baudelaire, que los llaman los poetas del mal, porque buscan la otra cara de la belleza, la otra cara de la moneda. Me ocurrió, pues bueno, yo viví mi infancia acá. Tratamos el año pasado y antepasado con la compañía siempre fiel de Danilo Moreno, ese gran novelista que está aquí presente, autor de Bajo la piel de Chanel, que es sobre trabajadoras sexuales de acá del barrio Santa Fe hace muchos años, una novela muy bella que fue finalista del Ministerio de Cultura y la publicó Almadía de México. Y de Juan Carlos González Franco, un amigo inmejorable, un gran galerista, autor, escultor, autor de libros objetos, de libros de arte. Hizo el último audiovisual del maestro Osvaldo Guayasamín, bueno, un hombre de muchas características y muchas virtudes literarias y artísticas. Esto, es decir, todo este preámbulo para decirles que tuve una vida normal, digamos, estudiante común y corriente. Después nos pasamos en 1955 a vivir al barrio Palermo. Allí viví hasta el año 2000, cuando tuve que salir exiliado por ser mi militancia por la Unión Patriótica. Me la cobraron en este país. Es decir, mientras las dictaduras del Cono Sur mataban 3.000 personas en 17 años, aquí la democracia mató 6.500 militantes de la Unión Patriótica del Partido Comunista Colombiano en menos de 8 años. Cuando el dictador, que dicen que es Ortega, el de Nicaragua, apresa 4 candidatos presidenciales, la democracia colombiana no los apresó, los asesinó en menos de un año a Pardo Leal, a Jaramillo Osa, a Carlos Pizarro y a Luis Carlos Galán. De manera que esa hipocresía, esa dicotomía que ahora estamos manifestando, y no es un paréntesis, sino un horror que hay que manifestar, nuestra solidaridad y nuestra exigencia para que 2 compatriotas nuestros las liberen de la flotilla que está llevando alimentos a los niños de Gaza. Entonces, bueno, y en fin, muchas cosas quedarían para solidarizarnos en un día como hoy. Tuve una vida normal, mi afición a la literatura empezó por mi madre, que copiaba. Eran las aficiones de las adolescentes en Santa Marta en los años 30, que no había ni siquiera llegado la radio a Colombia. La radio llega en el año 34 bajo el gobierno de Enrique Olaya Herrera. Entonces, ¿qué hacían las niñas? Tocaban piano, hacían costura, otras estudiaban contabilidad, y otras, como mi mamá, que eran románticas, compraban unos álbumes con el ringlero de los cuadernos escolares, copiaban los poemas de los autores famosos que eran los modernistas: Rubén Darío, José Asunción Silva, Valencia, José Santos Suscano, Gabriela Mistral, Juana de Garború, Elvira Agostini. Los copiaban. Eran 3 jovencitas adolescentes en Santa Marta. Mi madre, Algot Valdeblanques Moreo, hija del primogénito del coronel Nicolás Márquez. Ana Joaquina Hernández, la mamá del poeta Álvaro Miranda, que algunos lo conocieron. Y Clementina Cayón Ebrat, la mamá de Jaime Bateman, decimos los Amarios Bateman, aquí dicen Bateman, Jaime Bateman Cayón. Eran románticas y escuchaban la música. A mí me llegó esa vena muy pronto y empecé a decirle a las niñas: ¿cuentos quieres, niña bella? Tengo muchos que contar. De una sirena del mar, de un ruiseñor y una estrella, de una cándida doncella, de un gallardo trovador y de una odalisca mora, con sus perlas de basora y sus chales de la hora. Cuentos dulces, cuentos bravos de cantores y guerreros, de señores y de esclavos, de bosques escandinavos y alcázares de cristal, cuentos de dicha inmortal, divinos cuentos de amores, que reviste de colores la fantasía oriental. Y era la historia de un rey que se estaba muriendo de amor allá en Persia. Bueno, es una historia bellísima, contada por Rubén Darío y escrita por el gran poeta nicaragüense a los 13 años. Y así, la magnolia, yo veo muchas caras aquí que se pueden magnificar una magnolia, porque es pura y es blanca y es cantora y es leve como un rayo de luna que se cuaja en la nieve, o como una paloma que se queda dormida. Pues claro, a mí me enamoró la eufonía, la música de las palabras. Así escribir, y bueno, así en bachillerato no existían talleres literarios. Yo no conocía poetas de mi edad en Bogotá. Hoy en día hay 10.000 poetas, hay 10.000 talleres, cosa buena.
cosa buena porque ya nadie escribe mal, pero no tienen voz propia. Estamos todavía esperando en 3 siglos de espera a José Asunción Silva. Se quedó el único poeta universal de Colombia. Entonces, esperemos que alguien va a surgir en el momento menos pensado. Va a haber otro José Ocasio Rivera, otro Jorge Isaac, y otro José Asunción Silva, y otro Gabriel García Márquez. El próximo jueves dan el Nobel de Literatura, no se olviden, el próximo jueves. Entonces, esa literatura, como no había talleres, solamente un compañero mío llamado Luis Fallada, que estaba en 5º bachillerato y yo en 3º, en Boyacá, hablábamos obsesionados de literatura, pero hablábamos lo que se habla, que no, yo no sé, no me consta, en ciertos talleres. Después del diálogo se pone un guión, la coma va después o antes. Esos pequeños detalles nos fue formando, y él tiene una novela clásica ya que se llama Los parientes de Esther. Arturo Hernández González, este gran poeta y gestor cultural, le hizo una gran entrevista, excelente entrevista a Luis Valle, hablando de 1978. No era pues tan poblada, digamos, de trabajadoras sexuales, muy pocos travestis, digamos, trans, no era mucho. Era 1978. Yo solitario, estoy hablando de 1900, esos años en que había peligro, pero de que lo asaltaran a uno, de que lo atracaran. Calle 18, entre la carrera 10ª y la carrera 12. Muy aficionado a él. Ya me conocían. Uno pasaba y, como dicen las puertas del infierno, empezaban, ellas se sentaban en el sardinel y empezaban, Josecito, Josecito. Y había una calleja por ahí. Entonces nos tomábamos unas polas. Tómese unas polas mientras se caliente, que voy a atender un cliente, me decía una. Y yo me fui llevando, porque el mundo me fascinaba, y yo haciendo los apuntes, todo para convertirlo después en literatura. La otra era, que ya era legendaria cuando yo era un adolescente, pero los muchachos íbamos en 1º bachillerato, 12, 13 años, era la calle 10. La calle 10 era la única calle que se conocía como calle de tolerancia. Entonces ahí íbamos a la calle 10, y de pronto unas mujeres, y me fascinaban, tenían unas barrigas infladas así todas, y se ceñían la falda, y eran muy provocativas de perfil. Y nosotros todos curiosos, todos morbosos, los muchachos en la preadolescencia, y decían, vengan, en la calle 10, llegando casi a la Caracas, a la iglesia de los mártires. Venga, yo decía, ¿a dónde? Al otro lado del río, entre los árboles. Así se titula un libro de Hemingway, una novela que escribió después de ¿Por qué doblan las campanas? Al otro lado del río y entre los árboles. Después otro pelado muerto de miedo decía, cuidado, esas viejas le cortan a uno las huevas. Bueno, todo eso era parte de ese mundo, todo eso está en la novela. Estoy hablando de 1958, 62. Ya después, en el 78, ya cuando era una adicción, sí, yo recuerdo, y me da mucha nostalgia, cuando la actriz que adaptó La muñeca nocturna de Las puertas del infierno dice que José Cristián le dice a la mujer, mirándole a los ojos, era tanta la falta de afecto y de amor, que dice, me provoca quedarme para siempre contigo. Yo todavía se me salen las lágrimas, porque yo sé a una trabajadora que se llama Ruth. Todos son nombres ficticios, se ponían nombres de combate. La principal es donde hoy en día está la plazoleta de la Universidad Tadeo Lozano, en la carrera 4ª, entre la 22 y la 24. Esperanza. Ella se ponía una peluca, y yo la llamaba la bastonera gringa, usaba una faldita como en las bastoneras esas de las bandas de guerra gringas que uno ve por ahí. Su peluca era del Valle de Tensa, era boyacense, era toda pecosita y era aparentemente ingenua, y se reía, todo le daba risas, pero era muy llamativa, y muchos clientes le tenían miedo porque era demasiado hermosa, no porque esa no es la palabra hermosa, bella, es convencional de uno, pero era muy llamativa, tenía algo, y muchos le tenían miedo. A veces le decían a un cliente, venga y me toca, estaba toda lubricada, pero yo decía, ¿será que se echó una pomada? ¿O será que será? Todo eso está en mi novela, todo.
Y hasta que al fin, después de explorarla varias semanas, yo me acostaba con otras. Hasta que al fin llegamos, ella rítmicamente con su barriga me invitaba, vamos, que es la cosa, muy linda. Y nos enamoramos. El problema fue ese, que nos enamoramos. Y yo estaba muy temeroso, llevaba una doble vida. Es decir, en la mañana yo me ponía mi corbata, era de un alto cargo en el Estado colombiano, y por la noche pues yo me iba a otro mundo. Ella inmediatamente suspendía, decía yo te cobro el primer polvo, ya los demás los cobro. Nos estábamos enamorando, de verdad. Y ella me tenía como un portacomida, y media botella de brandy. Yo no tenía la presión alta en esa época. Entonces, hacíamos el amor muy lindo. Yo le enseñaba juegos. Entonces me decía, a mí me gusta con usted porque usted es instruido. Y hacíamos juegos. Esos juegos que me acuerdo en una época era muy bogotano. Y yo lo meto en la novela. Alicia me lo acaricia, Teresa me lo endereza, Berenice lo bendice. Bueno, todo eso va haciendo el juego del lenguaje en las puertas del infierno. Cuando yo terminé, pues yo hacía mis apuntes, todo eso. Me retiré por una razón de miedo, en diciembre, después de 5 años de frecuentarlas todos los días. Ya con Esperanza era solo con ella. Esperanza era su nombre de combate. Dije, ¿cuántos años tienes, Esperanza? Me dijo, yo 25 de edad, 25, de ser puta 80. Sí, con una sinceridad impresionante. Jugábamos mucho y en medio de su astucia era inocente. ¿Verdad? Me decía que la Virgen Santísima se le aparece al Santo Padre todas las noches, decía cosas de esas. Un día me dijo, yo estoy un poco cansada, yo ya tengo plata, yo he reunido plata, yo me voy a retirar de esto, pero yo necesito un parejo, conseguirme un novio, alguien que me valore, que me coja la mano. Un fin de semana, yo me cogí de la mano todo un sábado y fuimos por el centro, y él se estremeció y dijo, cogerme la mano, eso nadie lo había hecho, y pasearme por todas partes. Era muy lindo. Yo quiero un hombre que me valore, que me lleve a cine, que me lleve a Montserrat un día, que me lleve a comer. Yo sé recitar, sé decir poesías. A mí me han propuesto que sea actriz, que me vaya con él, que sea su marido, pero todo queda ahí, ¿no? Todo eso se